Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar hoy de la mutación Lavander, de la serpiente del maíz, una serpiente de coloración lila, y aparte os explicaré cómo está creciendo, que ya sabéis que este animal no estaba comiendo nada. ¡Hasta ahora! Bueno, hoy vamos a hablar de una mutación o fase, como lo queréis decir, de la Lavander. Mucha gente también le llama mocha, yo normalmente la reconozco más como Lavander. La característica que tiene este animal es que es de color lila, de ahí Lavander. Como estáis viendo en las imágenes, a lo mejor no se aprecia el color lila que llegan a tener, pero os aseguro que en persona tienen un lila bastante chulo. Como estáis viendo también, el patrón, aparte del lila, es también gris, hace el contraste este tan chulo. Este animal al principio, a ver si ahora puedo enfocarlo, lo enfocaré, al principio de la cabeza parece un Molley, tiene como si fuera las sillas en redondas o en cuadraditos como la Molley que yo tengo. No sé si tendrá algo de cruce con ella también, no tengo ni idea, pero si os fijáis ahí, fijaos que tiene como si fueran las sillas una mole y al final se empieza a romper el patrón. La verdad que es interesante, es bastante chulo. No sé si al final, cuando empieza a crecer, perderá ese patrón primero que tiene el animal y se convertirá como la parte trasera. La verdad que no tengo ni idea. De esta fase, la verdad que no hay mucha información, no veo animales adultos para poder contrastarlos. Si os fijáis, todo el patrón es bastante chulo y la coloración, como os digo, es bastante increíble. Luego deciros también que los machos suelen ser más claros que las hembras, y otra característica que tiene esta fase es que pues que tienen los colores del ojo de un color rojo rubí, que es una característica que tienen las lavander. Bueno, os quería comentar el tema de alimentación en este animal. En concreto, tuve muchos problemas, la compré muy pequeña. Ya sabéis, cuando compramos animales muy pequeños muchas veces nos encontramos pues con este caso, por ejemplo, que no comía nada. Tuvimos que darle forzado porque se tiraba semanas sin comer. Y finalmente os tengo que decir que después de, pues bueno, ahora ya llevará más de un mes y medio comiendo perfectamente, ya no me falla, ahora ya sí que puedo estar delante y todo, le pongo la comida y se la come. Hice lo que os dije en el vídeo sobre animales que no quieren comer, de serpientes que no quieren comer. Esta al final, dejándole la presa cerca de su casa, de la cueva, pues bueno, les llama la atención y al final empezó a comer ella sola y hasta el día de hoy. La verdad que ya muy contento. Bueno, deciros a toda la gente que tenéis problemas con la alimentación de las serpientes, yo pensé que esta no salía adelante. Mira, al final, pues tratándolas con cariño y dándoles lo que ellas necesitan, acabamos que coman. Hay que tener mucha paciencia. Si no sabéis o estáis teniendo problemas con la alimentación, acordaros, tenemos un vídeo montado sobre eso. Y nada, suscribiros todos los que no lo estáis y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.